Ponte de pie y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe su palabra, que nos la revele, que sea Él y que no seamos nosotros. Que sea su voluntad hoy manifiesta en cada corazón de los que estamos aquí. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Padre, tú eres bueno y todos estaremos en tu voluntad perfecta. Padre, háblanos, háblanos, enséñanos tu palabra. Mi Dios, bendícenos. Señor, queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. No sé si viste, o sí sé de los que estuvieron, pero no sé si viste por internet el mensaje del viernes. Pero el mensaje del viernes yo no lo prediqué, lo predicó Maribel. ¿Sí? Y fue un mensaje que yo entiendo que es un clamor de Dios. El mensaje se llamaba No pasa nada. ¿Y cuántas cosas hacemos porque no pasa nada? Y los cristianos somos muy dados a, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Y no la gente, pero no pasa nada. Estoy enfermo de odio, pero no pasa nada. Ofendo, pero no pasa nada. Chismeo, pero no pasa nada. ¿Sí? Y sí pasa. Ahora que esté en YouTube, búscalo, porque pareciera que es el intro del mensaje del día de hoy, el cual, recuerda que el mensaje, yo le pido a Dios que Él dé el mensaje y yo que me deje poner el nombre, ¿sí? Y el mensaje, el nombre, perdón, es No fue suficiente. No fue suficiente. Va a haber un momento en la vida donde vamos a evaluar si fue suficiente lo que hicimos acá en la tierra o no. Si fue suficiente para estar con el Señor. Y quiero que estés muy atento porque, sabes, la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 1, hay un momento muy importante porque los discípulos del Señor ya habían pasado un tiempo con Él. ¿Sí? Algunos llevaban 3 años y medio, algunos llevaban poco tiempo con Él, pero todos habían sido impactados por el Señor Jesús. Solo imagínate qué impresionante ha de haber sido caminar con Él, hablar con Él, verlo. Qué impresionante. Y para mí este es un momento triste, porque es cierto que cuando fue crucificado fue triste, pero fue de desconcierto, fue de muchas cosas, pero después ellos vieron a Jesús resucitado, pero de repente Jesús se tiene que ir. A mí me gusta cuando leo la Biblia intentar ponerme en el lugar de los que estaban ahí y pensar la despedida de Jesús. Ay, ahora no solo están viendo un gran hombre, sino que están viendo a Jesús resucitado, poderoso, ¿sí? Y de repente Él se empieza a despedir. Él les empieza a decir, me voy. ¿Te imaginas lo que había en el corazón de los discípulos? El corazón de la gente que estaba ahí. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9, que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¡Wow! Están ahí, de repente ven que Jesús comienza a elevarse, ¿sí? Y una nube que descendió y Jesús se mete en esa nube. Están viendo cómo Jesús se está yendo y dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Di conmigo, así vendrá.
así vendrá. Ellos están pasando esta situación complicada de ver a Jesús cómo se está yendo, e inmediatamente, porque ellos están viendo hacia el cielo y aparecen dos varones junto a ellos y les dicen: así como se fue, así va a venir. Así va a venir. Fíjate, no los dejó desamparados el Señor, sino los deja con una promesa: voy a regresar. Voy a regresar. Y sabes, no olvides eso. No olvides, Él va a regresar. Él va a venir por su iglesia. Estamos tan preocupados con las cosas del mundo, amoldándonos, nos decían el viernes, cómodos en el mundo, amando al mundo, y se nos olvida esa gran promesa que el Señor va a volver por su iglesia. Un día alguien me dijo: ¿qué te hace creer que el Señor va a volver? Le digo: la evidencia de que cuando dijo que iba a venir, vino. Solo eso. Era más difícil pensar que una virgen iba a concebir y a dar a luz un hijo, que pensar que alguien con un cuerpo glorificado, superpoderoso, un día vuelva. Era más difícil creer en la primera que en la segunda. Él va a venir. Él va a venir por su iglesia, y todo lo que está sucediendo en el mundo, todas las situaciones difíciles, nos muestran y nos dan evidencia de las promesas de Dios. Él va a venir. Él va a venir. Hay varias posturas con respecto a la venida del Señor. Los teólogos se preguntan: ¿la iglesia va a pasar o no va a pasar la gran tribulación? Y hay diferentes posturas. Hay quienes dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Hay quienes dicen que a la mitad de la gran tribulación la iglesia se va a ir. Yo honestamente, lo que yo he leído, lo que yo he estado en oración con Dios, lo que he estudiado, es que parte de la iglesia o parte de los creyentes en Cristo no van a pasar la gran tribulación, y otra parte sí. Ese silencio me gustó. Sí, sí. La iglesia, la novia no va a pasar la gran tribulación. Pero hay quienes son salvos, están en Cristo, pero van a tener que pasar parte de la tribulación. Ah, caray, pastor. Sí. Unos, no quiero ser arrogante, por eso voy a hablar incluyéndome, ¿sí? Unos se irán en lo que llaman arrebatamiento. La palabra rapto no viene en la Biblia. Arrebatamiento. Y otros se quedarán de guardatemplos aquí. Qué duro. Hay un momento, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, permítame un momento. Este texto no está en lo que les di, chicos. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá. Di conmigo: el Señor vendrá. Ahora, no solo eso, no solo es que el Señor va a venir, sino que dice, a ver si me pueden poner en pantalla este texto, 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. NBI, por favor. Ya lo saqué a los chavos de los textos que les di, pero lo voy leyendo. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Los muertos en Cristo resucitarán primero. No todos los muertos, amados. No todos los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos. Luego los que estemos vivos. ¿Sí? Nos habla, hay un momento en que el Señor va a regresar. Va a sonar una trompeta. Va a haber un llamado hacia la novia. Va a haber un llamado hacia la iglesia. Y la iglesia, primero los muertos en Cristo. Amados, tengo que ser muy firme en esto. No todos los que murieron van a ir en el arrebatamiento. Porque luego los cristianos caemos en el mismo rollo. A cualquier funeral que vamos, creemos, ya está con el Señor, ya está. Y estamos diciendo un montón de mentiras. Si no recibió a Cristo, no está con el Señor. Pastor, qué duro. Sí, eso duro nos tiene que motivar a nosotros para seguir adelante. Porque solo los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. ¿Saben? Tenemos que ponernos las pilas. Este mundo es un caos y hay una razón. Hay una razón. El Señor se está acercando. El Señor se está acercando. Dejemos rollos. Hace poco alguien me mandó un video que en el video dice que todo esto del cubrebocas y todo eso es porque nos van a hacer obedientes. Y digo, ahora resulta que el diablo nos va a hacer obedientes. Ahora resulta que la obediencia no es de Dios y la rebeldía del diablo. ¿Sí o no? Ahora resulta que el plan satánico es hacernos obedientes. Dices, por favor. ¿En qué momento el diablo se volvió tan decente? No, la evidencia es que esto es un caos. La evidencia es que esto está difícil. ¿Qué situación estamos viviendo en el mundo entero? ¿Sabes que ya que tengas ahorita la bolsa llena de dinero y llegues a una agencia de autos y quieras comprar un coche, te van a decir, pues bueno, págalo, pero no te lo vas a llevar. Te tienes que esperar. No hay coches. Ya aunque tengas el dinero, no hay coches. No hay. La cosa se está poniendo rara. Y es evidencia, el Señor va a venir por su iglesia. Y esto se va a ir poniendo peor. Yo sé que viniste esta mañana a la iglesia a que te dijéramos Cristo te ama, y sí, Cristo te ama. Sé que viniste por palabras de paz y vas a decir, esto me inquieta, pastor. Sí, es el propósito de Dios. Que seamos inquietados y que comencemos a buscar a Dios con mucha pasión, con mucho fuego. El Señor viene. El Señor viene. Chicos de media, ¿podemos ver el video que les pedí? ¿Sí? Pónganme por favor este video que seguramente lo conoces, pero nos da un intro de lo que quiero hoy predicar. ¿Sí? A ver si listos. A ver, pónganmelo otra vez, por favor. Chapter 24, verse 42. Watch therefore. Jesus Christ is Que coming back Jesucristo va a for his regresar church. por su iglesia. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestra iglesia. Quiero que sepan ustedes, la iglesia, que Jesucristo podría venir en este mes, o podría venir la próxima semana, o incluso podría venir esa imagen me es aterradora. Quiero hablarte del que se quedó llorando, de los que se levantaron y veían. Quiero hablarte de esos. No sé si la próxima semana te hable de los que se van. Quiero hablarte de los que no fue suficiente lo que hicieron. No fue suficiente. Quiero hablarte de quiénes son los que se van a quedar después de eso que va a suceder.
¿Quiénes se quedan? ¿Cómo es la selección? Pastor, pero es que a mí me dijeron que si repetía una oración, ahorita vamos ahí. Pero esa escena puede ser que un día suceda aquí. Puede ser. Y unos se van y otros se quedan. Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Porque estamos llenos de cosas intelectuales y nos hemos olvidado de la verdad. Mira, poniendo en contexto este video, afuera de esos muros había gente. ¿Quiénes son los que sabemos y tenemos muy claro que se van a quedar? ¿Quiénes? Los incrédulos. Los incrédulos. Y espero yo que salgas de aquí corriendo a hablar bien sobre Jesús, a hablarles bien lo que es Jesús. Y que dejemos de pensar, ay, es que es muy enojón, por eso no le digo. Que salgas a hablar de Jesús. Los incrédulos se van a quedar. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible. ¿Qué significa imposible? No hay posibilidad. Es imposible, no se puede. El incrédulo no tiene ninguna posibilidad de irse con el Señor cuando venga. Ninguna. Y cerca de nosotros hay incrédulos. Cerca de nosotros hay gente que nosotros consentimos. Y decimos, como nos decían el viernes, no pasa nada si no le comparto. No, sí pasa. Sí pasa. Y luego nos llenan con sus rollos y nos dicen, es que todos vamos a estar en el cielo. Deja de mentir y diles, no todos. No todos. El cielo es un lugar exclusivo. Solo se va con la invitación del dueño del cielo. Solo así se va al cielo. Debemos enseñarles que todas las personas debemos poner nuestros ojos en Jesús. Todos debemos de hacerlo. Pero hay otros, porque hay unos que simplemente son incrédulos, les vale los asuntos espirituales. Les vale, pero hay otros que han oído sobre Jesús. Saben un poco de Jesús. Y tal vez esta mañana estén aquí y son los no arrepentidos. Pastores, que a mí me dijeron que se repetía una oración. ¿Será que todos los que hicieron o repitieron una oración fueron salvos en ese momento? No, amados. La clave es arrepentidos y convertidos. Arrepentidos. ¿Qué significa? Que me dolió lo que yo hice contra Dios. Me dolió. Yo en mi tiempo que no fui cristiano, yo critiqué a los cristianos. Me burlé de los cristianos. Que cuando haya venido a Cristo me haya dolido lo que hice. No fui un buen ejemplo. Y aquí he platicado todo lo que hice. Bueno, no todo, pero parte. Gran parte. ¿Sí? No solo es una oración. ¿Cómo puede alguien? Porque mira, por hacer una oración, con tal de que dejes de estar molestando, repiten lo que sea. O sea, tú les dices, ay, di conmigo, soy Barney, y van a decir, soy Barney. Sí. Pero ¿cómo predicó el apóstol Pedro, Hechos 2? Hasta que los compungió. Hasta que sintieron dolor. Dijeron, por mi culpa Jesús
murió por mi culpa. Pedro les estaba diciendo, ustedes lo crucificaron, esos tipos ni estaban tal vez ahí, pero por nuestros pecados fue crucificado. Es necesario tener un tiempo de arrepentimiento. Pecamos contra Dios, lo ofendimos, éramos enemigos de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos. Debemos saber que cuando no estamos arrepentidos, estamos ofendiendo a Dios. Amados, en la iglesia hay mucha gente que no se arrepiente. Es más, con orgullo le voltean la cara a los demás, les hacen jetas, ¿sí? Se enojan, viven enojados, cuentan chismes de otros. ¿Por qué? Porque no están arrepentidos. Pastor, qué duro. Sí, y es que traigo una misión muy clara. Se las platiqué hace semanas. El Señor me dijo, prepara la iglesia. Nunca antes me había sentido tan ignorante. Digo, siempre me siento ignorante, pero ese día tan ignorante. Dije, Dios, ¿la preparo para qué? ¿Para qué la preparo? Y tenemos muy trillado, prepara la iglesia para el arrebatamiento. ¿Y cómo la preparo? He platicado con pastores diciéndoles, oye, a ver, ¿cómo preparamos la iglesia para el arrebatamiento? Y lo que más he escuchado es, debemos salir y proclamar el evangelio. Dije, no, estoy hablando de preparar a la iglesia para irse con Jesús. No evangelismo. Estar listos para irnos. El evangelismo lo tenemos que hacer todos los días. Pero ¿cómo prepararnos para decir, me estoy preparando para ese viaje? ¿Cómo? ¿Cómo, amados? Se comienza con arrepentimiento. Se comienza con un verdadero arrepentimiento. Tal vez llevas años en la iglesia y no te has arrepentido de tus pecados, no te has arrepentido delante de Dios. Y es necesario. Pero pensamos que no pasa nada. Arrepentimiento no es lo mismo que decir perdón. Sí, porque la oración, perdóname Señor, no, me duele. Un día le llamé la atención a mi hija y rápido me dijo perdón. Le dije, no quiero que me digas perdón, quiero que tomes un tiempo, analices lo que hiciste. Y si tu corazón te sigue lastimando, ven a hablar conmigo. No es solo decir perdón, es arrepentirse, es no volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque las iglesias se están llenando de chisme, adulterio, fornicación, pleitos, contiendas. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros servimos a Dios y por lo tanto, lo decía anoche a los matrimonios, tenemos que ministrarnos unos a otros. Ministrarnos. Y no es que tenga que acercarme, hablar en lenguas, poner mis manos. No. Solo platicar. Tengo que ministrarte amor. Servirnos los unos a los otros. Ay, pero es que me hizo, es que dijo, es que no sé qué, no me invitó a su boda. Ya ven ahora que ha habido bodas, no me invitó a su boda. No pasa nada. Simplemente hablemos y ministremos amor. Es necesario estar arrepentidos. ¿Sabes? Juan 3:16. ¿Lo conoces? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, por favor. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? El arrepentimiento es el que nos pone en posición de creer o no creer. Los que creen se arrepienten, los que no creen no se arrepienten.
Pero sabes, hay un número 3. No te emociones y digas, va rápido el pastor. No, espera. Hay un número 3 y este sí es el joven que vimos al final del video. Está llorando, está arrepentido, ¿verdad que sí? ¿Por qué lloraría alguien que se dio cuenta en ese momento, no me fui, me quedé? ¿Por qué lloraría? ¿Verdad que lo que vendría inmediatamente a tu corazón es decir perdón, llorar? ¿Por qué se quedó? Porque es posible que pastores también, no es posible, va a haber pastores, profetas, evangelistas, maestros, maestros de iglesia infantil, directores de culto, ovejas. Ningún título nos garantiza nada. Nada, es que soy pastor, voy en el primer viaje. No, hombre. No es así. ¿Por qué se quedan? Número 3 de los que se quedan. La iglesia mundana. Mundana. Pastor, la iglesia mundana, sí. Sí, hay iglesia mundana. Qué triste, pero sí. ¿Cuáles son esos, pastor? Pues si somos hijos de Dios, sí, somos hijos de Dios. Es que yo me arrepentí, sí, te arrepentiste. Sí. Cuando nos arrepentimos, el Señor nos limpió. Di conmigo, nos limpió. Gloria a Dios. Muchos entienden mal el proceso y creen que el día que yo recibo a Cristo me voy limpiando poco a poco. No, es al revés. El día que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, me ponen vestiduras blancas. Wow, ese día estoy, pero mira, nuevecito, 0 kilómetros. Y luego, en mi forma de vivir, se va viendo si mantengo esa santidad que Dios ya me dio. La mantengo, la ensucio. Segunda de Corintios 5:17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Sé que te lo sabes de memoria en Reina Valera, pero quise acentuar algo. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La pregunta es, ¿sí comenzó la nueva vida? Yo solo puedo hablar por mí. En mi vida antigua, lo sabes perfectamente, fui un borracho consagrado, pero bien borracho. No a medias tintas, yo lo hice y lo hice bien. ¿Sí? Un Juan charrasqueado, borracho, parrandero y jugador. Bien borracho. Terrible. Bien grosero. Bien libidinoso. Con un mal corazón. Pero un día me dijeron que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero quise usar esta traducción que dice, una nueva vida ha comenzado. Nos dieron una nueva oportunidad. ¿Cómo la has vivido? ¿Se parece al de la vieja vida? ¿Tiene los mismos gustos y placeres? Yo sé que decimos que no, pero piénsalo. ¿Cuál era la evidencia en mi vida si yo era bien borracho de una nueva vida? Borracho, sobrio, enojón, alegre, que odia, que ama. Amén. Es así. Una nueva vida. ¿Eso ha pasado?
La iglesia mundana no pasa eso. La iglesia mundana se deleita haciendo cosas que no son de Dios. La iglesia mundana se va a quedar, amado. Es triste, pero dice Mateo 25, Mateo 25 habla sobre 10 vírgenes. 10 vírgenes. Y esas 10 vírgenes, dijo, esto lo explicó el Señor Jesucristo. Esas vírgenes sabían que el Señor iba a venir. Tenían la misma información las 10. El Señor va a venir. Pero dice que 5 eran insensatas y 5 prudentes. Las 5 insensatas, Reina Valera dice insensatas, realmente esa palabra significa tontas. Las 5 tontas no cuidaban su vida espiritual. No les importaba mucho. ¿Por qué? Porque ellas recibieron su aceite. Porque mira, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Sí? Para predicar el día de hoy he tenido algunas pláticas con pastores. ¿Sí? Porque la misión, te decía hace un rato que la misión es preparar la iglesia, pero después el Señor fue más específico y dijo, haz que las insensatas se vuelvan prudentes. Dije, Dios, ¿qué es eso? Estoy predicando, estoy enseñando. Y dijo, esa es tu misión para este tiempo. Esa es tu misión. Que las insensatas se vuelvan prudentes. Y he platicado con estudiosos de la Biblia a qué se refiere con aceite y todos dicen el Espíritu Santo. Y siempre me quedo con, más, dime más. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A qué se refiere con ese aceite? ¿Sabes? El Señor me ha mostrado cuando nosotros venimos a Cristo, a todos nos dio una medida de fe. Todos recibimos una medida de fe. Estas mujeres todas recibieron una lámpara. Todas. Hemos recibido fe, hemos recibido la palabra del Señor, hemos recibido el Espíritu Santo. Todos. Amén. Todos los que ya tienen a Jesús como su Señor y su Salvador, recibimos lámparas, pero las insensatas se quedaron solo con su lámpara y dijeron, no hay problema. Las otras, las prudentes, dijeron, ¿sabes qué? Aparte del aceite que tiene mi lámpara, voy por más. Y dice que tomaron vasijas. Tomaron vasijas. En nuestro contexto así muy mexicano, tomaron garrafones. ¿Verdad? Tomaron garrafones, dijeron, yo voy a tomar garrafones. ¿Para qué? Para tener más aceite. Necesito más aceite. ¿Qué es lo que necesitamos, amados? Más fe, más palabra. Amén. Necesitamos más del Espíritu Santo. Necesitamos más dependencia de Dios. Esas son las vasijas extras. Ay, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Ya te lavaron el cerebro. Un día me dijeron así, ya te lavaron el cerebro. Dije, anda, lo de menos es el cerebro. Me lavaron de pies a cabeza. El cerebro es lo de menos. Es más, con ese sigo batallando. Todavía no está tan limpio como debería. Jesucristo me lavó por completo. No fue solo el cerebro. Servicio completo hizo el Señor. Y sabes qué importante es una iglesia con hambre de Dios, porque es una iglesia con vasijas. Es una iglesia prudente. Pero la iglesia mundana cree que no necesita llenar vasijas. La iglesia mundana, escucha bien iglesia, la iglesia mundana cree que congregarse no es importante. Cree que estar en las reuniones no es importante. Cree que llegar temprano no es importante. Dile a tu vecino, esa piedra te dio con todo.
La iglesia mundana cree que no es importante las vasijas, con que la lámpara brille. Con que la lámpara brille está bien. Y Dios no solo quiere que esa lámpara brille, quiere que esa lámpara tenga combustible. Mucho combustible. Combustible de más. La iglesia mundana es una iglesia que no sabe amar. No sabe amar. Vive peleado con todo el mundo. La iglesia mundana echa brinco, echa pleito por todo. La iglesia mundana chismea. La iglesia mundana se emociona con los placeres de la vida, porque el arrebatamiento se va a llevar en tiempos que van a ser como los de Noé. Ya los estamos viviendo. ¿Sí? Están pensando, ay, la fiesta, ay, la fiesta. Ey, iglesia mundana, calmados. No estoy diciendo que no puedas ir a una fiesta, ¿sí? Pero se puede ir con decoro, no perder todo el estilo. No se puede ir a embriagarse. Ah, por cierto, la iglesia mundana dice que sí, tú tómale. Ponte hasta las chanclas. Eso dice la iglesia mundana. La Biblia dice que no. La Biblia dice no os embriaguéis con vino. Pero vas a pensar, pero yo conozco pastores que mira, ahorita vas a ver qué le pasa a los pastores, porque también son parte de estos grupos. Hay quienes creen que simplemente por tener un título que dice soy cristiano, va a estar el día del arrebatamiento. No es suficiente. No es suficiente. Mi título de pastor no es suficiente. No es suficiente. Pero es que soy el líder de la alabanza. No es suficiente. Pero es que soy el profeta que las naciones estaban esperando. No es suficiente. No es suficiente. Pero es que voy a la iglesia los domingos mientras no haya fiesta. No es suficiente. No es suficiente, amada iglesia. Las vasijas tienen que estar llenas. Llenas. Eso hace la iglesia prudente. Es muy triste lo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas, porque sus lámparas comenzaron a apagarse. ¿Qué brilla más en ti? ¿Por qué se te conoce? ¿Qué dicen los vecinos de ti? ¿Eres conocido por ser el que anda de lioso, ser el que chismea, el que se pelea con los demás? ¿Qué dicen en la iglesia de ti? Es que a mí me tiene sin igual lo que diga la gente. Ey, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es importante lo que diga la gente. Es importante. Es más, para ser pastor, dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Ay. Es importante lo que dice la gente. Es que yo soy así, me vale. Iglesia mundana. Si tengo problemas de ira, voy por más aceite. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Más aceite, más de Dios, más búsqueda de Dios, más estar con Dios. ¿Ves lo que dice Mateo 7:21? No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Dentro del grupo que se va a quedar, va a haber gente que ha hecho milagros, gente que ha profetizado. Wow.
y también los que hicieron milagros y también aquellos que expulsan demonios. Señor, lo hicimos en tu nombre. Fíjate que el Señor no les dice, es que no fue en mi nombre. No, 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 no. Porque es iglesia. Es iglesia. Y sabes, claro, todos aquí, todos, si estamos viviendo una vida espiritual correcta, podemos liberar endemoniados. No es exclusivo de apóstoles. ¿Verdad? Todos aquí, cualquiera puede ser usado por el don de profecía. ¿Sí o no? El Espíritu Santo viene, da palabra, pum. Todos. Todos podemos estar en estos grupos y no nos garantiza que nos vamos el día que el Señor venga. Si soy insensato, me quedo. Me quedo. Porque si no, oye, qué fácil, ¿no? Qué fácil, pero la Biblia habla de 5 vírgenes insensatas, 5 prudentes. La Escritura nos enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor llama a muchos, muchos. Somos millones y millones y millones. Pero fíjate, ¿sí me pudieron tener el texto del lenguaje actual? Mateo 22:14. Dice, esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son pocos aquellos a los que Dios acepta. Es que yo acepté a Cristo en mi corazón, ahora ocupémonos de que Él acepte. Ouch. Por eso puse esa traducción, que la traducción lenguaje actual más que una traducción es una paráfrasis. Sí, amados. Tenemos que dejar de ser mundanos. Gálatas 4, versículo 8 dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? O sea, ya fuimos libres, pero esta es evidencia que luego queremos retroceder. Queremos retroceder. Esto le pasa a las iglesias, los que son cristianos, lo tengo que decir, amados, pero luego los cristianos quieren retroceder y volverse judíos mesiánicos. Hombre, he conocido cada judío mesiánico con la cara del chapulín colorado que uno dice, ¿de verdad eres judío? Sí, porque me bautizó el rabino. Hey, ¿qué no eras cristiano? Sí, pero es que ustedes los cristianos son ignorantes, nosotros tenemos la verdad. ¿Qué no es la misma Biblia? La misma. Solo que queremos atarnos a rituales. No lo hagan. Gálatas habla sobre eso. Pero el principio es que ya soy libre y quiero hacerme esclavo. La iglesia mundana ya fue libre. Perdón, ya fue libre, pero vuelve al mundo y se vuelve esclava del mundo. Esclava de los deleites del mundo. Iglesia, Dios nos está llamando. El que sea santo, santifíquese más todavía. Dios nos está llamando. La iglesia mundana por ningún motivo va a ser sensata, por ningún motivo va a ser madura. No. Ay, pero es que yo me voy a ir. Ah, caray, o sea, si estás buscando a Dios correctamente, sí. Si no, la oración no fue suficiente. Estoy hablando del rapto, no estoy hablando de salvación. El libro de Apocalipsis nos enseña que hay un grupo de gente que llega al cielo y el apóstol pregunta, ¿quiénes son esos? Y le dicen los que se salvaron en la gran tribulación. O sea, va a haber un grupo, va a haber un remanente acá. Dile a tu vecino, pero no tienes que ser tú.
Yo sé que estamos acostumbrados a decir, no, todos nos vamos, todos esto. El Señor no me hubiera dicho, haz que las insensatas se vuelvan prudentes. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Dejen que qué? Que el Espíritu Santo los guíe. Esa es la vida de la iglesia madura. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí es donde te lo voy a decir en buen latín, porque se ve que sabes latín. Aquí es donde la puercus torsus rabus. Los impulsos. Los impulsos. Un instante, esos impulsos, esa naturaleza pecaminosa, a veces me hierve la sangre. Y es que yo soy así. Aquí, ¿a quién le está escribiendo el apóstol? La iglesia de Galacia, ¿verdad? A la iglesia. Esta carta no fue para la gente del mundo. Esta carta no fue para los inconversos. La carta es para la iglesia. ¿Sabes qué se hacía en la antigüedad con las cartas? El apóstol Pablo enviaba las cartas. En la ciudad habían diferentes grupos, diferentes congregaciones. Y entonces la carta, pensemos que llegó primero a Coinonía, y entonces se tomaba la carta y se leía públicamente. Ahora las predicamos. En ese tiempo se tomaba la carta, se leía, y una vez que toda la congregación estaba enterada, entonces se enrollaba otra vez, se le daba al mensajero para que la fuese a llevar a otra congregación. Y llegaba ya la carta y la volvían a abrir. Era para la iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo, hey, iglesia, hay gente en la iglesia que tiene impulsos de su naturaleza pecaminosa. Esos destellos de ira, esos destellos de chisme, esos destellos de problemas, esos destellos de lujuria, esos destellos de mentira. Impulsos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, déjense guiar por el Espíritu Santo. Déjense guiar. Aquí están las dos, las vírgenes. La iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo es la iglesia prudente. La iglesia que tiene vasijas de aceite. La iglesia que no paga mal por mal. Es la iglesia que paga mal con bien. Me hacen mal, les doy el bien. Esa es la iglesia prudente. Pero la iglesia insensata tiene impulsos de su naturaleza pecaminosa. Wow. Verso 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, y entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La iglesia insensata no es libre. La iglesia insensata lucha, tiene luchas internas. Luchas, es la que pregunta, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo embriagarme? ¿Qué tiene de malo decir mentiras? ¿Qué tiene de malo aparentar? ¿Qué tiene de malo? Vive en esa lucha, vive ahí. Cuando debería de ser muy sencillo. Me están invitando a una briaga. ¿Qué dice el Espíritu? No puedo. No voy. Simple. Pero ¿qué pasa con la iglesia insensata? Es que si voy puedo hacer negocios. Y si voy, ¿quién les va a hablar de Cristo? ¿La borrachera? Dicen los chavos, ¿es neta?
en la borrachera. Y entonces nos vestimos de superhéroes y decimos, es que pobrecitos borrachos sin mí no podrían recibir a Cristo en su corazón. Esos son impulsos. Son impulsos. Verso 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Fíjate. Fíjate. Qué bendición. Si de verdad el Espíritu Santo te guía, ya olvídate de la ley de Moisés. Y conmigo, gracias a Dios. ¿Sabes por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque el Espíritu Santo nunca te va a llevar por el pecado. Solo por eso. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Sí? Y ahí va la lista. ¿Sí? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿A quién se lo está escribiendo? A la iglesia. A la iglesia. Algo de esta lista ha tocado tu corazón. Es tiempo todavía. Si el Señor no viene en este momento, todavía nos da chance, todavía un poco más. Número 4, que también se van a quedar, los apóstatas. Los apóstatas son cristianos. Claro que sí. Si no, ¿cómo apostatarían? Claro, comenzaron su vida como cristianos. ¿Sabes? Para ser un traidor hay que ser parte del grupo, ¿no? ¿Sí o no? Para que Judas pudiera traicionar a Jesús, tuvo que ser apóstol. Tuvo que estar en el grupo cerrado, si no, no se cumpliría. Judas era apóstol y apostató de su fe. Él. Dicen, es que Dios no te quita la salvación. No, Dios no te la quita, pero tú sí la entregas. Los apóstatas son traicioneros, es gente que traiciona. ¿Sabes? Si yo hablara mal de mi esposa con otra persona, yo estaría apostatando, yo sería un traidor. Ay, ese silencio ya me espantó. Sí. Yo estaría traicionando a mi esposa. Y en este tiempo hay muchos cristianos que están apostatando de su fe por culpa del mundo. Están apostatando en contra de Jesucristo, viviendo por sus impulsos, como dice, traicionan a Jesús. Es necesario una iglesia que camina en pos de Jesús. Los apóstatas, mira, es la misma raíz de la palabra apóstol. Apóstol es enviado. La diferencia es que el apóstol es enviado y da en el blanco. El apóstata no da en el blanco. El apóstata se desvía porque hubo un impulso. Algo lo llevó a abandonar a Jesús. Algo lo llevó. Mira, amado, no importa, no es importante que también empezaste en Cristo. No es importante. Ay, es que yo cuando recibí a Cristo, no hombre, evangelizaba hasta las piedras. Era lo máximo, no hombre, íbamos a evangelizar, íbamos y hacíamos esto. Eso ya no es importante hoy.
¿Sabes qué es lo más importante? ¿Cómo estás hoy? En el momento del arrebatamiento lo más importante va a ser ese momento, no las glorias pasadas. Profetizamos en tu nombre, sanamos los enfermos, no los conocí. No, hoy. La definición de fe, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, es presente, presente. Si el Señor viniera en este momento, ¿cómo estamos? En este momento. En este momento. No importa lo que hace 21 años hice. No importa, es que yo oraba por la gente, todos recibían del Espíritu Santo y el Señor dice, eso no importa. ¿Cómo estás hoy? ¿Me estás traicionando? ¿Andas de mundano? ¿Cómo estás hoy? Los apóstatas dejan la doctrina de Cristo. Sin doctrina, doctrina es enseñanza. Sin Biblia, porque, ¿sabes? Ahora ya casi no se predica Biblia. Hay unos bien famosotes que solo dicen un versículo al inicio, ya no se vuelven a acordar de la Biblia. Qué triste, ¿no? La enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo es importante. Si no tengo Biblia, entonces fácilmente seré engañado. 1 Timoteo 4, versículo 1 dice, ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Cómo está tu conciencia, amado? ¿Cómo está? Si ofendo a Lucas, mi conciencia debe de reaccionar. Si yo ofendo a Lucas, ¿sí?, y yo estoy como si nada, quiere decir que mi conciencia está muriendo. Está muriendo. Hay doctrinas que son básicas, iglesia, y que muchos no practican. El perdón, el amor. Ah, no, me la hizo, me la paga. Me la paga. Ey, esa conciencia está muerta. Hay que usar este equipo. ¿Cómo se llama, Sergio, el de los toques? Desfibrilador. A la conciencia. Que reaccione. Que reaccione. Pero ¿verdad que eso sucede aquí? ¿Qué me hizo? Que no me saludó. Eso es apostatar de la fe. Yo tengo que dar en el blanco. Cristo me dijo, ámalos, da en el blanco. Da en el blanco, no fuera. Pero es que me hizo, que es que esa mentalidad es mundana. Esa mentalidad es del mundo. La mentalidad de la iglesia es, me hiciste, te bendigo. Me hiciste algo, ¿qué crees? Cuentas conmigo, aunque me hayas traicionado. Cuentas conmigo. Esa es la iglesia. Jesús en la cruz. Están los tipos que ya le quitaron sus ropas, lo golpearon con el látigo, se han burlado de él. Están ahí. Jesús está con todas las ofensas, todas, está en la cruz. Y cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, les estaba diciendo, ¿qué creen, señores? Aunque me hicieron esto, cuentan conmigo. Cuentan conmigo. Eso se llama no apostatar.
Jesús no iba a fallar, aún con las ofensas más fuertes que podían existir. ¿Tenemos tentaciones? Sí, sí, pero piensa que no le puedes fallar a quien dio su vida por ti. Apostatar de la fe es quedarnos, amados. ¿Sabes qué es lo triste? Y concluyo. Que nos engañemos a nosotros mismos. ¿Sabes? Una oración no es suficiente. Un tiempo de gloria no es suficiente. Conocer la Biblia de memoria no es suficiente. Y no estás viviendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué Judas apostató de la fe? Se endemonió. Lo llamaron hijo de perdición. Para aquellos que defienden a Judas y dicen, es que él lo hizo con otra intención. La Biblia dice que fue hijo de perdición. La Biblia dice que el diablo entró en él. No justifiquemos. Simplemente no paguemos con venganzas. La pregunta es, lo que has hecho hoy. Y yo sé que me vas a responder muy rápido. Es que no es por obras. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando del arrebatamiento o el rapto, como se ha hecho popular. Estoy hablando de eso, no de salvación. Estoy hablando del arrebatamiento. ¿Ha sido suficiente lo que has hecho? ¿Es suficiente? Porque creemos que caminamos en una nubecita, flotamos. Cuando realmente la iglesia, en el mundo entero, pero a mí me toca pastorear esta, la iglesia sigue con actitudes mundanas. Para, iglesia, para. El Señor viene. El Señor está por venir. Yo sé que dirás, no creo, llevan años diciendo eso. Dice Mateo 24:44, ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar preparados? Puede pasarlo de ese video y que el Señor ya no nos deje salir de aquí físicamente. Bueno, algunos sí, y otros ser llevados a la nube y estar con Jesús y ver a Jesús sin la necesidad de pasar por la gran tribulación. Otros tendrán que pasar parte. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que te libres de lo que está por venir. Ese es el deseo de Dios. Pero sabes, alguien dijo, ahora en pandemia se hizo famoso, el pastor dice esas cosas para meter miedo. ¿Verdad? ¿Sabes cuántos versículos de la Biblia he usado el día de hoy? Más de 40 seguro. Es para meter miedo. Y la iglesia no debe tener miedo. No, la iglesia no debe tener miedo. Debe tener temor de quedarse. Ani, ¿tienen por ahí el último texto que les di? Que no lo tengo en mis notas. Iglesia, sí debemos vivir con temor.
temor a fallarle, temor a odiar, temor. Dice, y ahora, hijitos, esto es hablar con amor. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿A quién le escribe el apóstol Juan? ¿A quién? A la iglesia. A ver. Si dicen que toda la iglesia, todo el que hizo una oración se va a ir, ¿por qué el apóstol Juan escribe esto con tanto amor? ¿Por qué dice que habrá unos que en su venida, ¿verdad que dice ahí? Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué? Ese video que vimos, esas lágrimas que vimos, se llama vergüenza. Saber que iba a venir y no haber respondido a su llamado. Saber que iba a venir, pero la fiesta estaba muy buena. Saber que iba a venir, pero me divertía tanto. Saber que iba a venir, pero la lujuria todo lo que da. Saber que iba a venir, ¿te imaginas la vergüenza tan grande de decir fallé? Pero el consejo del apóstol es permanecer. ¿Cuál es el consejo? Permanecer. A muchos cristianos ya les cuesta trabajo permanecer. Voy a concluir con el ejemplo de Jesús, de cómo se permanece. Jesús fue llevado preso y Jesús estaba plantado en obedecer al Padre. Y Jesús está ahí y a Jesús comienzan a insultarlo, a avergonzarlo. Todas las cosas que podríamos pasar nosotros, pero Jesús está plantado. La voluntad del Padre es un camino tan angosto, amados, tan angosto, que yo a veces me imagino que se tiene que caminar así, es muy angosto. Jesús estaba caminando por ese camino en medio de empujones, y Jesús se mantenía así, y a Jesús lo insultaban simplemente para que Él respondiera con enojo. Jesús dijo que si Él hablaba, legiones de ángeles vendrían a defenderlo, ¿sí o no? ¿Sabes? Eso deberíamos de aprender nosotros, cerrar la boca, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y nos suceden cosas, ¿y qué crees? Todo es permitido por Dios. Es que me están ofendiendo, sí, pero Dios lo está permitiendo. Es que me están pasando cosas, sí, pero Dios está permitiendo esas cosas. Es que ya no me siento bien, Dios lo está permitiendo para que estemos en el camino angosto. Pero siempre es tentador. Ay, me está provocando. Ay, y si me salgo y le digo sus cosas. Eso es no permanecer, eso es apostatar, eso es abandonar. Pero como decimos, no pasa nada. Ay, luego me arrepiento, ya lo ofendí, ya le dije de cosas. Ahora me regreso, Señor, al camino angosto. Gracias, Dios, gracias. Gracias, qué bueno que estoy contigo. No es así. Jesús lo ofendieron,
A Jesús le arrancaron sus ropas. A Jesús lo provocaban, enójate. Un ay de Jesús era suficiente para provocar una catástrofe entre dos mundos. Siempre he imaginado cuando Jesús dijo eso: si yo hablo, legiones de ángeles van a venir. Yo siempre me he imaginado que alrededor de Jesús había ángeles con espadas desenvainadas, porque los ángeles no sabían qué estaba pasando. Ese era plan de Dios. Jesús lo sabía, pero los ángeles no. Y yo me imagino, esto es producto de mi imaginación. No vayan a decir, ay, es que el pastor dijo, y vayas a andar buscando esos ángeles en la Biblia. No, yo me imagino los ángeles, legiones de ángeles alrededor de Jesús, con sus espadas de fuego desenvainadas, y tal vez volteándose a ver unos a otros mientras Jesús está sufriendo, mientras se burlan de él y le ponen una corona de espinas, y Jesús permaneciendo en amor, permaneciendo en bendición, permaneciendo, porque si él hablaba, entonces pagaría mal con mal. Y Jesús resistiendo, y los latigazos, y Jesús resistiendo, y me imagino a los ángeles volteándose a ver y confundidos. Y tal vez entre ellos dijeron, habla Jesús, habla y acabamos con estos. Habla y los hacemos pedazos, habla. Los ángeles estaban viendo al unigénito de Dios humillado. Habla Jesús. Se volteaban tal vez viendo confundidos, diciendo, ¿por qué no nos pide ayuda? Estamos aquí. Mientras la iglesia cree que se puede drogar, que puede fornicar, que puede adulterar, la iglesia que puede traicionar y que está permaneciendo, eso es mentira. La misma confusión han de tener los ángeles cuando nos escuchan hablar. Dirán, ¿por qué? ¿Por qué no entienden lo que costó? ¿Por qué no entienden que Jesús por amor permaneció? ¿Por qué no entienden? Por eso Pablo escribió, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Ay, no mereces que te ame, pero presento mi sacrificio como con mi cuerpo. Te voy a manifestar el amor de Dios. Por eso rogaba Pablo, te ruego, deja de chismear. Te ruego, deja de ofender. Te ruego, deja de traicionar. Te ruego, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, grato. Amados, permanecer. La solución o el antídoto contra la vergüenza del día de la venida del Señor es permanecer, no según mi estándar moral, sino el estándar moral de nuestro Dios. Ponte de pie, iglesia. Si esto es la recta final, yo en particular creo que sí. Pero si esto es la recta final, ya no hay más tiempo. Es necesario que se manifieste la iglesia con vasijas de aceite. Las vírgenes insensatas, sus lámparas se apagaban.
se apagaban. ¿Y sabes qué sucedió? Que cuando estas vírgenes se dan cuenta, estas insensatas dijeron a las prudentes, porque mira, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Estoy leyendo Mateo 25:5. Todas durmieron, todas cabecearon, todas se cansaron, todas. Y entonces, a la medianoche, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es cierto que nadie sabe el momento en el que el Señor va a venir, pero sí el Señor dice que todo lo que Él hace lo va a anunciar a sus siervos, los profetas. Y esta es una voz, es un instante. Rápido va a venir esa voz, y esa voz se está escuchando por todo el mundo. El Señor viene. El Señor viene. Todas están cansadas. La iglesia que vive en santidad también está cansada. La iglesia mundana está cansada. Y entonces dice que entonces todas aquellas vírgenes, todas las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglaron. Eso puede pasar el día de hoy y dicen, vamos a arreglarlas. Pero a la hora de arreglar las lámparas, dice verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. El aceite no es transferible, amados. Sabes, mis hijos tienen que ser tienen que vivir en fe por su fe, no por la mía. Yo no puedo hacerles una transferencia de fe. Puedo darles ejemplo nada más, pero no puedo hacer transferencias de fe. Estas mujeres venían y pásennos aceite. No. ¿Sabes por qué? Porque la gente entendida, la gente prudente sabe que las cosas santas no se comparten con quien no quiere entenderlas. Dice la palabra de Dios, no le den perlas a los cerdos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hicieron estas vírgenes? Dijeron, no. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay quienes creen que las vírgenes insensatas son el mundo, los incrédulos. ¿Sabes por qué no pueden ser? Porque estas 5 vírgenes sabían que el esposo iba a venir y estaban esperando al esposo y tenían lámpara. No sé cómo estás el día de hoy, pero si Dios te ha hablado, si Dios te ha hablado y hay mundo en ti, amas al mundo y las prácticas del mundo, o hay apostasía, te es fácil abandonar la fe y no extrañas, es el tiempo de arrepentirse, iglesia. Es el tiempo de arrepentirse. Si Dios ha hablado a tu corazón y tú dices, yo quiero mejorar esto que está pasando en mi vida, no tengas pena. Este lugar, dije creo que el viernes, ¿sí? O ayer lo dije, este lugar no debe ser un lugar de, es que yo no lo hago porque van a pensar mal de mí. No, ¿qué importa que el mundo entero se entere que yo necesito ayuda de Dios? Si Dios te ha hablado el día de hoy, si tú dices, no, creo que no es suficiente lo que he hecho, arrepiéntete, iglesia.
Arrepiéntete. No solo es pedir perdón, es que duele el corazón saber que le he fallado al que dio todo por mí. El que se humilla será enaltecido. Aleluya, Señor. Padre, Padre, escucha. No es suficiente, Señor. No ha sido suficiente. Te hemos ofendido y presumimos santidad. Aleluya. Perdón, Señor. Hemos creído que la gracia es una licencia para pecar, para vivir de forma desordenada. Y no es así. No es así. Nos hemos olvidado de ministrar amor, de ministrar perdón. Nos hemos olvidado de ser guiados por el Espíritu Santo. Perdón, no es suficiente esa palabra, Señor. Utio Shababa.
Ot avanito shotoma. Perdónanos, Dios, perdónanos, perdónanos. 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 Padre, no queremos ser la iglesia mundana, pero tampoco queremos ser apóstatas. Líbrenos, Dios, líbrenos de apostatar contra ti. Dijo el rey David: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas, Señor. Reconstruye. Ve a tu iglesia, Señor. Ve a tu iglesia. Ve a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y con tu favor ayúdanos. Con tu favor ayúdanos. Con tu favor ayúdanos, Padre. Y reconstruye en nosotros. Reconstruye, Señor, así como esas murallas de Jerusalén. Reconstruye vidas santas. Reconstruye vidas santas, Señor. Reconstruye vidas santas, Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces, Señor, volveremos a tener una relación de altar contigo. Padre, solo tú lo puedes hacer. Me diste una misión, Señor. Seguiré predicando sobre estas cosas, pero solo tú puedes hacer que algunas vírgenes insensatas se vuelvan prudentes. Es tiempo, Señor. Es tiempo. Es tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.